Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a analizar a fondo un texto que nos compartió un oyente, el Ferry. Se trata del capítulo 21 de 1 Nefi. Y a ver, para empezar hay que poner algo importante sobre la mesa. Este capítulo no es original de ese libro. Es una cita directa, palabra por palabra, de Isaías 49 en la Biblia. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta clave. Justo. Lo que nos llamó la atención y la misión de hoy es entender por qué. ¿Por qué un profeta como Nefi decide de repente detener su propia historia para meter este texto antiguo completo? Claramente no es un adorno, no. Es el eje de un argumento. Es que el contexto lo es todo. Si lees este capítulo así, suelto, es un mensaje de esperanza increíble, sí. Pero si vienes del capítulo anterior, 1 Nefi 20, que es Isaías 48, el contraste es brutal. ¿Qué tan brutal? El capítulo 20 es un regaño durísimo. Es Dios diciéndole a su pueblo, son tercos, tienen el cuello de hierro y la frente de bronce. O sea, es un diagnóstico demoledor. Ok, ya veo. Y justo cuando uno piensa que todo está perdido, llega este capítulo, el 21. Es como si se abrieran las nubes. Es la promesa de que a pesar de todo ese desastre, no solo hay un plan de rescate, sino que es un plan a escala cósmica. O sea, estamos hablando de un cambio de tono radical. Pasamos del esto es todo lo que hicieron mal al y así es como los voy a salvar a pesar de todo. Exactamente. Es como si el capítulo anterior fuera la acusación en un juicio. Y este capítulo es la promesa de un perdón y una restauración que nadie se esperaba. Y todo gira en torno a una figura central, misteriosa y muy poderosa, que es la voz que escuchamos desde el primer versículo. Ok, a ver, vamos a desglosar eso. El capítulo arranca con la voz de este personaje, el siervo de Jehová. No se presenta como un rey o un general, sino como un siervo. Pero desde el inicio queda claro que no es un siervo cualquiera. ¿Qué es lo primero que nos dice que nos pone en alerta? Lo primero es su origen y su propósito. Declara que fue llamado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tuvo mi nombre en memoria. O sea, esto no es una carrera que alguien elige, es un destino preordenado. Claro. Y luego describe su herramienta principal. Y fíjate, no es un cetro ni un ejército. Dice, puso mi boca como espada aguda. Su poder está en la palabra. Es una imagen potentísima, ¿no? En un mundo de imperios que se basan en la fuerza bruta, el agente de cambio de Dios opera a través de la palabra. Una palabra que corta, que penetra. Y esa palabra no es solo para su gente, ¿verdad? Ahí es donde la escala de la que hablaba se vuelve evidente. Ahí es donde explota todo. El siervo dice que restaurar a Israel es cosa de poca monta. Casi como si fuera el primer paso, el calentamiento. La verdadera misión es muchísimo más grande. Dios le dice, te pondré por luz de los gentiles para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto es revolucionario. Está diciendo que el plan de salvación no es un club exclusivo, es una oferta universal. Y sin embargo, a pesar de esta misión divina, el texto adelanta que no le va a ir muy bien al principio. Lo llama el menospreciado de alma, el abominado de las naciones. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Un ser con una misión cósmica que va a ser rechazado por todos. Esa es la paradoja central del siervo. Se establece un patrón que se va a repetir una y otra vez en la teología judeocristiana. El rechazo humano, seguido de la vindicación divina. El texto dice que, aunque sea despreciado, va a llegar un día en que verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán. O sea que el fracaso inicial. El fracaso inicial a los ojos del mundo es en realidad una parte fundamental del plan de Dios. Prepara el escenario para un rescate que sea tan evidentemente milagroso que nadie pueda atribuirlo al poder humano. Entendido. Tenemos a este agente mesiánico con una misión global. Pero la promesa tiene que volverse concreta. Si el pueblo de Israel está disperso, ¿cómo se materializa esa restauración? El texto empieza a usar unas imágenes muy potentes. Y muy físicas. Después de establecer al siervo, Dios le habla directamente y le promete un pacto. El objetivo es restaurar la tierra y hacer heredar las asoladas heredades. Y para lograrlo, las metáforas son de un éxodo, pero a la inversa. No es huir de la esclavitud, es regresar a casa desde la dispersión. Habla de decirles a los presos, salid.
y a los que están en tinieblas, mostraos. Es una liberación literal. Exacto, y no es un viaje de sufrimiento como el primer Éxodo. Aquí se promete que no tendrán hambre ni sed, que serán guiados junto a manantiales de aguas. Es una imagen de un retorno cuidado, protegido, providencial. Dios no solo los llama de vuelta, sino que se asegura de que el camino sea seguro. Incluso la geografía se somete al plan. Totalmente. Convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Los obstáculos naturales desaparecen. Partes del norte, del occidente e incluso de un lugar misterioso llamado la Tierra de Sinín. ¿Qué nos dice esa referencia? Sinim es una de esas referencias poéticas que fascinan a los eruditos, ¿no? La interpretación más común es que se refiere a un lugar extremadamente lejano en el oriente. A menudo la asocian con China. Pero el punto no es la geografía exacta. El punto es retórico. Es para decir, no importa cuán lejos hayan ido, incluso desde el lugar más remoto que puedan imaginar, desde allí también los traeré. Nadie está fuera del alcance. La promesa es total. Ok, todo esto suena increíble. Un plan perfecto, un líder divino, promesas de un regreso seguro, pero entonces el texto cambia de perspectiva y nos muestra la realidad emocional del pueblo. A pesar de todo esto, ellos se sienten completamente abandonados. Y este es para mí el corazón de todo el capítulo. Es donde la teología abstracta choca con el dolor humano más profundo. La figura de Sión, que representa al pueblo, se lamenta y dice: «Me ha abandonado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí». Es el grito de desesperación de alguien que ha sufrido tanto que ya no puede creer en las promesas. La evidencia de su desolación es más fuerte que la fe. Es un sentimiento tan real, tan humano. Cualquiera que haya pasado por una tragedia puede identificarse con eso. Y la respuesta de Dios no es un argumento lógico, no es un «deberían tener más fe». Es algo mucho más visceral. Es una de las respuestas más hermosas de toda la Escritura. Es una apelación a la emoción y al vínculo más fundamental que conocemos. Dios pregunta: ¿puede una mujer olvidarse de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La pregunta es casi absurda, ¿no? Es el amor más incondicional que existe. Ya con eso sería suficiente. Pero luego Dios sube la apuesta y dice: aunque ella se olvide, yo, sin embargo, no me olvidaré de ti. Esa frase es increíblemente potente. Está diciendo que su compromiso supera incluso al amor maternal, que consideramos el estándar de oro del amor incondicional. Te obliga a detenerte y procesarlo. Totalmente. Y no se queda en una metáfora emocional, lo hace físico. Inmediatamente después añade la frase clave: «He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida». Según la interpretación de las fuentes que nos compartió el Firi, esto va más allá de un simple tatuaje. Se ve como una profecía directa de las marcas de la crucifixión en las manos de Cristo. El recordatorio de su pueblo no es algo que tiene en la mente, es una cicatriz permanente en su propio cuerpo. El pacto está escrito en su carne. ¡Wow! Esto destruye por completo la idea de un Dios distante o indiferente. ¡Wow! Eso cambia la perspectiva por completo. La promesa no es solo una palabra, es una herida. Y con esa seguridad en mente, el texto vuelve a la visión del futuro, pero con una paradoja. Reconoce la destrucción, no la ignora. No la ignora para nada, de hecho la enfatiza. Habla de tus lugares desolados y tu tierra arruinada. Pero contrapone esa realidad presente con una promesa de restauración tan masiva que desafía la lógica. Usa la metáfora de una madre que ha perdido a sus hijos, que está de luto y sola, y de repente se ve rodeada por una multitud de descendientes. Y está tan abrumada que se pregunta, ¿quién me ha engendrado a estos? Es como si no pudiera creer que de su propia ruina pudiera nacer tanta vida. Exacto. Es una imagen de crecimiento y fecundidad que surge de la esterilidad y la muerte. Y esto nos ayuda a entender perfectamente por qué Nefi eligió este capítulo. Él sabía, por revelación, que su propio pueblo en el nuevo continente iba a pasar por un ciclo de destrucción y dispersión. Para su posteridad, que leería sus palabras siglos después en medio de esa ruina, este capítulo no era solo una historia antigua, era una promesa directa para ellos. La desolación no es el final. El pacto sigue vigente. Claro, tiene todo el sentido. Es un mensaje de esperanza implantado para el futuro. Pero eso nos lleva a una pregunta muy práctica.
Si va a haber un regreso tan masivo, de gente dispersa por todo el mundo, ¿cómo va a ocurrir? O sea, ¿cuál es la logística de todo esto? Y la respuesta que da el texto es de nuevo sorprendente. No dice que Dios enviará ejércitos de ángeles. Dice que usará a otras naciones, a los gentiles. Afirma que Dios levantará un estandarte a las naciones y que ellos, los gentiles, participarán activamente en la restauración. La imagen es muy gráfica. Dice que traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. No es una metáfora de conversión. Suena a una ayuda física, literal, como si estuvieran cargando a la gente para que vuelva a casa. La interpretación que presentan las fuentes es que esto se cumple de varias maneras. Por un lado, sí, puede haber una ayuda física y política, pero el cumplimiento principal, según esta perspectiva, es cuando los gentiles reciben el Evangelio y las Escrituras, y luego las llevan a los descendientes dispersos de Israel. Ah, entiendo. Al hacerlo, los están cargando en hombros espiritualmente, facilitando su regreso al pacto y eventualmente su reunión física. Lo importante es el cambio de dinámica. Los gentiles ya no son los opresores, sino los colaboradores en la obra de Dios. Se establece una relación de cooperación. Y todo termina con esa frase que es como un sello de garantía. Los que en mí esperan no serán avergonzados. Es la tranquilidad final después de tanta promesa. Es la conclusión de esa parte del argumento. Pero el capítulo no termina ahí. Guarda un golpe final, un crescendo dramático. Cierto, el final es contundente. Plantea otra pregunta retórica, pero esta vez no es sobre el amor, sino sobre el poder. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿O será rescatado el cautivo legal? En otras palabras, ¿se puede de verdad liberar a alguien que ya ha sido conquistado y está bajo el yugo de un poder opresor? Parece una situación sin esperanza. Es la pregunta del escéptico. Es la pregunta que se haría cualquiera que viera la realidad política de un pueblo exiliado. La respuesta humana sería no. Una vez que un imperio te conquista, se acabó. Pero la respuesta del texto es un sí rotundo, porque el que interviene no es otro poder humano. Dios dice: yo contenderé con los que contienden contigo, y yo salvaré a tus hijos. Y el lenguaje que usa para describir cómo lo hará es increíblemente violento y gráfico. Habla de hacer que los opresores coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre. ¿Por qué una imagen tan fuerte al final de un capítulo lleno de promesas de cuidado y amor? Porque es la máxima garantía para un pueblo que se siente completamente impotente. Después de las promesas tiernas, como la de la madre, se necesitaba una promesa de poder absoluto. Es una declaración de que la justicia divina no es pasiva. Dios no solo consuela a los oprimidos, sino que también juzga a los opresores. El objetivo, como dice el último versículo, es que toda carne conozca que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. No deja lugar a dudas sobre quién tiene el poder final. Es la afirmación definitiva de su identidad. Ok, si damos un paso atrás y vemos el cuadro completo, el mensaje es clarísimo, ¿no? Si el capítulo anterior era el diagnóstico crudo de la enfermedad, la terquedad, la rebelión, este es el tratamiento completo y detallado. Es una promesa de restauración garantizada por el poder divino, global en su alcance y centrada en este siervo mesiánico. Es en esencia un manual de cómo mantener la esperanza cuando toda la evidencia a tu alrededor grita que no hay ninguna. Precisamente. Es un argumento emocional y teológico contra la desesperación. Cada metáfora, desde la espada en la boca hasta la madre que no olvida, pasando por las cicatrices en las manos, todo está diseñado para contrarrestar el sentimiento humano de haber sido olvidado por Dios. Pero lo fascinante, y con esto concluye el análisis que nos compartieron, es lo que pasa justo después. El siguiente capítulo, 1 Nefi 22, ya no es una cita. Es Nefi mismo tomando la palabra. Ah, claro. Él se convierte en el comentarista. Exacto, se convierte en el intérprete. Toma estas profecías de Isaías de hace más de un siglo y empieza a aplicarlas directamente a su propia gente y a lo que él llama los últimos días. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Qué ocurre cuando una profecía antigua es tomada por una nueva generación, por un nuevo profeta, y se aplica a un futuro que el autor original ni siquiera podía imaginar en detalle?
Cómo un texto de hace milenios cobra una vida completamente nueva y un sentido urgente cuando se lee a la luz de circunstancias que están a siglos de distancia. Es un recordatorio de que estos textos no se ven como documentos estáticos, sino como algo vivo que sigue hablando.